Fondo Monetario Internacional asegura que el dólar estadounidense se encuentra sobrevaluado y podría bajar todavía más. Hace unos días, Rato establecía que el dólar había caído demasiado frente a una canasta de monedas. Lo cierto es que para varios analistas la divisa estadounidense sigue siendo líder. La calificadora Standard & Poor's asegura que, pese a la reciente depreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas europeas, este mantiene una posición de liderazgo en el mercado de divisas, en la proporción de reservas internacionales de los bancos y en el comercio internacional. De no tener este estatus, agrega la firma, Estados Unidos no tendría fácil acceso a financiamiento externo. Las tasas de interés tendrían que subir para atraer mayor ahorro interno y el crecimiento económico se desaceleraría por debajo de su potencial. Nicholas Swan, analista de Standard & Poor's, apunta a otros factores: el tamaño de la economía estadounidense, la flexibilidad de los mercados laboral y de productos, la perspectiva de aumentos en la productividad, mayores que en otros países desarrollados, y la perspectiva de rendimiento de las inversiones en el mediano plazo. Todos ellos se combinan para que el dólar disfrute de esta posición de liderazgo no por accidente y que la mantenga, pero no por inercia. Pero Standard & Poor's reconoce que Estados Unidos tiene una débil posición externa, un elevado déficit de cuenta corriente. En 2006, hasta un 44% de la deuda federal estaba en manos de extranjeros. En 2001 esta cifra era de 30%. Y 2/3 partes de la deuda externa del gobierno está en manos de bancos centrales extranjeros. Para que los acreedores mantengan esta posición, la calificadora considera que se necesitan políticas macroeconómicas sólidas y establece que el dólar podría verse presionado si las cuentas fiscales se deterioran o si los inversionistas perciben poca voluntad del gobierno para atender los retos fiscales que se presentarán en los próximos años. Para En Efectivo, César Cardosa. Otras monedas están alcanzando máximos históricos. En Singapur el dólar ya marcó su máximo en una década. Una tendencia similar marcó el won, la moneda en Corea del Sur. La rupia en la India ha escalado hasta 12% en lo que va del año. En nuestro continente la divisa estadounidense ya también tocó su nivel mínimo frente al dólar canadiense, a poco más de 97 centavos de dólar de Canadá. El real brasileño también está alcanzando máximos en 7 años. Vamos a explorar a fondo todo este tema y estas tendencias con la ayuda de José Luis Daza, gerente de portafolio del Fondo Victoria, nos acompaña desde Nueva York. José Luis, un gusto volverte a saludar. El gusto es mío, Gabriela. ¿Qué está pasando con el dólar, José Luis? Lo que nosotros estamos viendo con el dólar es un fenómeno global. Como muy bien decías tú, es algo que estamos viendo en Asia, en Europa y en América Latina. Estados Unidos, durante los últimos 5 años, fue en cierta medida el motor de la economía mundial. Mientras algunos países se desaceleraron o empezaban a crecer más fuertemente, Estados Unidos actuó como motor de la economía mundial. En ese proceso de ser el motor, Estados Unidos acumuló déficit de cuenta corriente muy grande, los déficits más grandes de la historia. Nunca habíamos visto esta magnitud. Entonces tenemos una situación muy especial, diferente al pasado, en donde tenemos Estados Unidos con un déficit de cuenta corriente muy grande con respecto al resto del mundo, en donde vemos a los países emergentes con posiciones muy superavitarias, con perspectivas muy positivas por lo que está pasando en los commodities, y estamos viendo la economía de Estados Unidos desacelerarse. Entonces, el conjunto de factores que son el gran déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, la moneda, la economía americana desacelerándose, lo que implica tal vez menores tasas de interés, y la posición muy fuerte del resto del mundo vis-a-vis de Estados Unidos, llevando un ajuste muy importante del dólar a nivel mundial. Ahora, José Luis, cuando hablas del déficit de cuenta corriente de Estados Unidos, ¿cuál es ese nivel actualmente y hay algún parámetro para establecer si es demasiado o todavía hay margen para que este crezca? Claro, el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos está alcanzando niveles de 800 billones de dólares, cerca del 6% del producto de Estados Unidos. Nosotros hemos visto históricamente que muchos países emergentes, cuando ellos alcanzaban déficit de alrededor del 5 o 6% del producto geográfico, en un momento pasaban por una crisis y producía un ajuste muy grande, donde caía la moneda y con las consecuentes problemas. No parece ser la situación de Estados Unidos. Estados Unidos es posible
que vaya a ir un ajuste mucho más suave que lo que hemos visto en el pasado en países emergentes. Pero sí, lo que queda claro es que Estados Unidos está frente a un ajuste en sus cuentas externas, lo que lleva a esta posición de un dólar más debilitado. Hay quienes, para preparar esta entrevista charlábamos tú y yo fuera de cámara, José Luis, quienes apuntan, expertos que están hablando de una burbuja en lo que es el mercado de divisas en vista de que hay muchas otras monedas que, como yo decía, están alcanzando máximos. ¿Qué tan cierto hay en esta creencia o en este análisis de una burbuja en el mercado de divisas por estos factores? Lo que yo veo, lo que nosotros vemos en otros análisis es lo siguiente. Las monedas de muchos de los países que se han apreciado en forma muy importante lo están haciendo en gran medida por factores fundamentales de las economías, es decir, las economías están andando mucho mejor, lo que justifica esa revaluación de sus monedas, pero también hay elementos de capitales especulativos. Hay muchos capitales especulativos que están yendo a algunos de estos países, lo que hace que se acelere este proceso. En definitiva, Gabriela, si los tipos de cambio están fuera del equilibrio o no, va a depender de lo que pase en el mediano y largo plazo con aquellos determinantes de las exportaciones de estos países. Veamos nosotros lo que conocemos mejor, los países de América Latina. Ajá. Si los precios del petróleo se mantienen muy altos, si los precios de los commodities agrícolas se mantienen muy altos, lo más posible es que los precios de las monedas actualmente sí están justificados. Si los precios de los commodities no se mantuvieran y cayeran en el corto plazo, veríamos una corrección de esas monedas. La impresión que tengo yo es que estamos frente a un cambio muy importante en el mundo, algo que no habíamos visto en el pasado y tiene que ver con la emergencia de China e India y de otros países a nivel mundial que están agregando una demanda muy importante de commodities a nivel mundial, lo que va a mantener los commodities muy altos y va a mantener las monedas en los países emergentes en niveles bastante elevados. En pocas palabras, por favor, no tiene precedentes un escenario de estas características. No tiene precedentes. En primer lugar, si nosotros miramos solamente por el lado del crecimiento, Gabriela, en los últimos 5 años la economía mundial ha crecido sobre el 5% en forma consecutiva. Sí. No hay precedentes en los últimos 200 años, prácticamente en la historia del hombre. En una situación en donde la economía crece, la economía mundial a tasas sobre el 5%, con tasas de inflación muy bajas, en donde los países emergentes tienen cuentas superavitarias y Estados Unidos concentra el déficit externo. Por último, tengo 30 segundos para dar, José Luis, el riesgo más importante que tú veas o los riesgos, si los puedes enunciar nada más. Gracias. Mira, el riesgo más importante que nosotros tenemos en el corto plazo es que la economía americana se caiga en forma más importante de lo que estamos todos pronosticando. Una recesión en Estados Unidos, no tenemos hoy claro cuánto sería el impacto a nivel mundial. Bien. Los mercados de commodities siguen muy fuertes, indicando que ellos esperan que no le pegue a Estados Unidos. Perfecto. Todo apunta a que Estados Unidos se desacelera, pero que no habría recesión. Muy bien, José Luis, pues con este análisis nos vamos más enterados de cómo está la situación en el mercado de divisas. Gracias por tu tiempo, como siempre, ¿eh? Muchas gracias, un placer, Gabriela. Igualmente, él es José Luis Daza, gerente de portafolio del Fondo Victoria desde Nueva York. Cambiamos de tema, ¿cómo afecta el cambio climático a la naturaleza, pero también a nuestros bolsillos? Vamos a hablar de un caso concreto y dramático en Estados Unidos en 2 minutos.